Despiden a un periodista en Mexicali en vivo y presentaron en la mañanera el plan de seguridad. Quédese conmigo, está Jairo Cerriteño y vamos a platicar de este tema. Porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Claro, Este es tu licenciado. último día. Pues bien, aquí viendo todas las reacciones que ha tenido este caso de Gustavo Macalpín, conductor del Noticiero Ciudadano 2.0 ya en Mexicali, que tuvo que bajar el propio dueño de esta televisora para despedirlo en vivo, ¿no? Vaya situación y la verdad qué pena por el canal que lo tuvo que hacer de esta manera tan, digo, hasta tan absurda, ¿no? Tan burda, tan criticable. ¿Cómo puedes llegar a despedir a alguien o sea, en directo, en vivo? Por supuesto, sí, súper lamentable. Vimos una escena, la verdad, que tendría que haberse realizado en lo privado, o al menos hasta ahora siempre ha sido así, ¿no? Básicamente, el dueño de la empresa le piden cortar cabezas, es algo que pasa de manera, digamos, mm, rutinaria en los cambios de sexenio, eso es una realidad. Los cambios de gobierno, pues se enfrentan con comunicadores que son incómodos para el poder y bueno, le hacen una llamada al dueño y le dicen, fulano, sutano, se tienen que mover y hay veces que por las negociaciones que se hacen, pues lo tienen que ejecutar. Es que lo que sí nunca habíamos visto y eh, es que esto se realice en vivo, una Ujú, práctica, o sea, el dueño o presunto dueño de la televisora llega y le dice delante de todo el mundo en la transmisión que es su último día de trabajo, súper ujú, lamentable que estemos viendo este tipo de escenas. La verdad es que los comunicadores sí se merecen al menos un poco de respeto por parte de los dueños. El hecho de que sea el dueño no le da derecho para hablarle así a un subordinado y pues evidentemente esto habla de los modos que tienen algunos dueños de los medios de comunicación, ¿no? Y pues las relaciones, digamos, que hay con el poder, que son, digamos, algo normal eh, del ejercicio como dueños, porque no es parte del ejercicio periodístico. Una pena, la verdad, lo que vimos fue un trato bastante denigrante. Esta persona no se merecía que el dueño de la televisora le hubiera hablado así delante de su audiencia. Súper lamentable, la verdad. y sobre todo que, pues él se encontraba como todos los días haciendo su programa, que lo menciona él en las redes sociales, Gustavo, y ahí mismo termina, de hecho, finaliza este programa, ahí en ese canal 66 hablando del tiempo que ya llevaba, ¿no? Casi 7 años de transmisión, casi 7 años de trabajo para esta televisora. Sin embargo, más allá de cómo lo dice, ¿no? El dueño o director del medio, donde se acerca y dice, bueno, son ciclos, todos llegan a un ciclo y pues bueno, terminó tu ciclo, ¿no? Hoy Ujú. es tu Está muy último bien. día. Y Hoy tiene, es el último día. O sea, aquí la sorpresa es que él no sabía, por lo que se le ve en su cara, en su reacción, que él no sabía sí, que era su último día. Yo creo que aquí, si ya tienes algo pensado por que tienes que hacer cambios, etcétera, pues se platican, se dicen los cambios que se van a hacer, hay claro, juntas, hay reuniones, pero no se hace de esta manera, mucho menos cuando lo explica también Gustavo Macalpín en sus redes sociales, hace inmediatamente un video que, de hecho, lo siguen bastante gente en sus redes sociales, en TikTok y otras cuentas sí. sobre todo temas de crítica política. Lo que él habla es que se hizo casualmente un día antes una crítica al esposo de la gobernadora, ¿no? De Ajá, Marina del Pilar Ávila, que es morenista. Vayamos más allá si es morenista o no es morenista. Alguien que tiene poder, ¿no? claro. Entonces, a mucha gente pues que no está acostumbrada que se le critique, que se haga alguna hasta mofa, ¿no? Política, sátira, no lo toman muy bien, entonces se sienten ofendidos y pues bueno, alguna de las maneras
que llegan a reaccionar, pudiera ser el caso, es que hayan hablado con el dueño de la televisora. Estamos especulando, estoy especulando, ¿no? Que ojalá no sea así, ojalá... Quizás, ok, entiendo lo que dices con la especulación, pero es que también ya es una historia que hemos vivido de manera repetida. Es decir, existen las llamadas desde los gobiernos estatales a las redacciones para que se hagan cambios. Eso nadie lo va a negar. Es un hecho público. Y bueno, el tema es que por la manera en que fue realizado este acto, pues sí da para pensar que evidentemente le estaba haciendo incómodo ya al dueño sostener, digamos, la figura de este comunicador, que también tengo que decirlo, yo jamás había escuchado de él y hay algo positivo dentro de todo. Al final de cuentas, este señor Gustavo Macalpin con esto ya toma relevancia nacional. Él llevaba, me parece que 6 o 7 años, está a punto de cumplir 7 años con este proyecto y tiene otros más. Y lo que él tendrá que aprovechar ahorita, pues bueno, es que ya cambia y tiene, digamos, ya un renombre nacional con este incidente, pero también a qué precio. Es decir, los dueños sí tienen que procurarse tener por lo menos esa etiqueta de decir, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero en privado. Es decir, este era un tema que se tiene que ver en lo privado y lo que hizo fue exponerlo en el ámbito nacional, ni más ni menos, a este comunicador y esa sí no se la merecía. Para mí, este acto tiene que tener consecuencias para el dueño, porque si bien es el dueño de la empresa, no tiene derecho a hacer eso. Entonces, Ujú, el propio gobierno, si es que lo que él quería hacer es quedar bien, porque eso es evidentemente lo que buscaba este señor, era quedar bien con el gobierno estatal, pues ahora tendrá que enfrentar las consecuencias porque lo que hizo es que se metió con la dignidad de una persona. Ya olvídate si es periodista, olvídate si es comunicador, lo que sea. Se metió con la dignidad de una persona, lo humilló en un canal de televisión y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias no solamente tendrán que ser, digamos, una sanción o algún descrédito o algún efecto tendrá en la negociación que tenga con el gobierno estatal. Yo creo que tiene que trascender más para allá y sí, y posiblemente este impasse acabe con una reinstalación. Puede ser esa una salida que le dejen, pero en realidad lo que vimos, también hay que tomar en cuenta que este comunicador, de acuerdo con lo que he escuchado, pues tiene como un sentido, un sentido del humor un poco fuerte y en algún momento se llegó a pensar que era parte de un juego, ¿no? Me recuerda un poco las cosas que hace, digo, guardando la distancia, porque este señor, al parecer, Gustavo Macalpin sabe de política, conoce bien la política local, pero un poco ujú. lo que pasa con este señor Adrián Marcelo, que de repente se planean cosas y que se logran hacer algunos desfiguros, que lo que buscan es precisamente encender las redes sociales. Y en algún momento el auditorio pensó, pues se trata de un juego, ¿no? ¿Una Entonces, broma? O en sea algún que momento podría... No, no en creo que algún sea... momento, no, nunca fue. No, pero en algún No, momento se sí. llegó a pensar y ya después se explicó y él dio entrevistas a medios nacionales donde dice, no se trató de una broma. Efectivamente, me corrieron de la empresa para la que brindaba mis servicios. Me parece que fue un Ujú. desfiguro de un dueño y si bien los reporteros estamos acostumbrados a ver desfiguros de los dueños, no es que los publiquemos y no es que se transmitan en vivo. Y en este caso, él fue de motu propio, se metió al estudio y consciente o no de que iba a ser el ridículo, se quiso dar el gusto de exhibirlo y de hacerlo quedar en ridículo, cosa que me parece que quien quedó fue el propio dueño, ¿no? Pues yo creo que, digamos que como fuese, es lamentable lo que sucedió, ¿no? O sea, puede estar no de acuerdo, pero eso se habla, creo que en otros campos, en otros Súper lamentable. espacios, no se hace de esa manera. Es reprobable que se haga de esa manera, o sea, en vivo, que le digas, bueno, pues adiós, ¿no?
y no es una cuestión de un motivo de que no esté haciendo bien su trabajo, porque él lo habla, el mismo conductor que llevaba 6 años y no había tenido ningún problema con su trabajo, ¿no? Con su trabajo, con lo que él decía, el problema es qué dice, no cómo Sí, lo hace, sí, porque sí, el sí. cómo lo hace, pues llevar un programa a 6 años, pues no es nada fácil, ¿no? El, Yo escuché una declaración donde decía que sí había tenido ya roces con este dueño del medio de comunicación y que sí Ujú, en algún momento le había dicho, ¿sabes qué? Hay que darle por acá, hay que bajarle. Y ujú, digamos que es algo normal, que hay que tener una línea editorial, ¿no? En los medios ujú, se suele tener una línea editorial. Entonces, pero él menciona que sí había tenido confrontación, pero nunca a este grado. A ujú, final de cuentas, tú como comunicador, cuando estás en esa situación, en algún momento dices, bueno, pues tengo que cuidar mi chamba, sabes que si le mueves más a esa línea, pues te van a despedir, ¿no? Obviamente que ahí tú lo ponderas. Aquí lo que llama mucho la atención es que por lo que se ve no hubo este previo regaño, simplemente llegó y lo hizo en vivo. ujú. O sea, una falta de respeto completamente a la audiencia, completamente al comunicador y la verdad, hubo un abuso de poder. Creo que los medios de comunicación, y este sí es un comentario que asumo en lo personal, creo que los dueños están acostumbrados a exhibir su poder, ¿no? De distintas maneras y pueden dar indicaciones para hacer tal o cual. Pero eh, a ver, sí, Julio, ajá, en esta parte coincido contigo que, bueno, es una cuestión de poder, ¿no? Porque tienen que sí, asumirlo, pues de esa manera, decir, pues, yo soy el que maneja aquí los hilos, ¿no? Y a veces sí, se entiende, o sea, cuando entras a un proyecto, te dicen cómo son las cosas, cómo es la editorial del medio donde estás trabajando, pues bueno, se entiende. Pero a ver, lo acabamos de ver no hace mucho que empezaron a haber cambios en diferentes medios de comunicación, donde ajá, hacen salidas, ¿no? O sale Denise Dresser en unos espacios, hacen cambios de titulares de noticieros. Siempre llega a pasar cuando inicia un gobierno, casi sí, siempre en medios nacionales hacen estos ajustes, ¿no? Inclusive bien lo dices, o sea, hay cambios hasta de a los reporteros que llegan a ser incómodos, los cambian de fuentes, ¿no? ujú, Lo que no habíamos visto, bueno, que no teníamos presente hasta este momento, era un despido de esta manera, ¿no? La forma, dicen la forma cuenta mucho, esa forma que se ajá, hizo, pero también allá ya se empieza a hablar de una cuestión de censura, y es donde quiero llegar contigo. Estamos, o sea, vivimos 6 años anteriores con un gobierno que lógicamente censuraba a quien sí, opinaba como él, a quien sí, directamente calificaba al reportero, al periodista que llegaba a la mañanera de, de ser un neoliberal, ¿no? Nada más por trabajar en Reforma, por trabajar en un medio como el Universal, por trabajar de un medio, ya no se diga Latinos, ¿no? Porque le iba peor, ¿no? Si era de sí, Latinos es que tú sí, estás pagado por no sé quién, etcétera, 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 ¿no? Estas acusaciones que se hace hacia la crítica, hasta el que hace el periodismo, pues bueno, han ido en aumento. Lo que no quisiéramos ver es que sea el principio de muchas cosas peores en la cuestión de la sí, comunicación. Y sí, en la cuestión de la comunicación también quiero hablarte de un dato que me llamó la atención. Si tú te metes a la Guardia Nacional, a la página de la Guardia Nacional, empiezan a hablar ellos de cómo calificar a las noticias, cuáles son cómo enterarte cómo informarte de manera veraz, ¿no? Identifica cuáles son noticias falsas, etcétera. Es muy bueno, o sea, digo, es bueno que te digan que corres peligro compartir información falsa, ¿no? Pero para un gobierno que se ujú, dice poseedor de la verdad, que ellos tienen una sección cada miércoles donde hablan de las mentiras, de que dicen sus adversarios o quien dicen ser contra patriotas, etcétera, ellos están indicando que ellos son los poseedores de la verdad. Entonces, todo lo que se diga fuera de esas mañaneras, todo lo que se diga fuera de las fuentes oficiales, ya se tomaría como falsa, ya se tomaría como una cuestión de que no es así
Y entonces eso, ¿cómo se le podría llamar, Julio, a aquellas personas como tú, que eres un periodista libre, como yo, que trato de llevar a cabo, pues, digamos, un pequeño medio aquí en Michoacán, pero que trato que los periodistas tengan su propio criterio, ¿no? Que hacen su trabajo diario. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se trata de una censura? ¿Se trata de qué? Híjole, es súper interesante porque abres una caja donde no sé si quiero sacar todo lo que hay, pero en efecto creo que hay una tendencia de los gobiernos de izquierda a controlar la comunicación. Ese es el tema aquí. El tema es que quieren controlar el discurso comunicativo y evidentemente cualquier espacio que les represente crítica, sorna, desprestigio, van a intentar a todas luces detenerlo. ¿Por qué no hablamos de la realidad de los medios en México? A final de cuentas, Andrés Manuel López Obrador enmascaró esta propuesta de eliminar el subsidio a los medios de comunicación, el pago a los medios de comunicación, y lo hizo ver como un bien para la libertad de expresión, que evidentemente el mercado de los medios de comunicación estaba mal, eso no hay forma de rebatirlo. Evidentemente el señor tenía razón. Que fue la manera de hacerlo, me parece que no necesariamente, porque no dejó, digamos, una mayor crítica. Todos vemos, o digo, no sé si alguien que esté escuchando ahorita lo que estamos diciendo puede creer que ahorita entran, que pueda que sea falso que a las mañaneras, a las conferencias mañaneras, se les dé más oportunidad a los que son afines al régimen cuatrotero. Eso es una verdad a todas luces. Hemos visto el caso de casos de verdad caricaturescos de supuestos periodistas que en realidad lo que hacen pues es hablar bien del presidente a todas luces, y eso es lo que le gusta al régimen de la 4T. Evidentemente esto va a seguir, esto indica que va a seguir, y estamos hablando de que este suceso se da en un gobierno morenista, ¿no? Que evidentemente no le gustó la crítica y la indicación fue resuélvelo. Y evidentemente el dueño tuvo que ponderar entre si tenía a esta persona con cierta audiencia, Gustavo Macalpin, o prescindía de sus servicios. El tema es la forma en que lo hizo. Esto sí va a dejar va a sentar un precedente que me parece, hay que ver cómo lo hacen, porque seguramente el tema mañana se va a llevar a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, y va a devenir en otras cosas. Más allá del lado anecdotesco, que si lo puede aprovechar a lo mejor este comunicador, que seguramente le lloverán propuestas de trabajo, porque ya se focalizó, ¿no? Aparte, creo que mantuvo la calma. Yo no creo que lo hubiera hecho en un tema en vivo. También tienes que respetar a tu audiencia, cosa que no hizo al dueño. Este cuate Gustavo Macalpin se contuvo, la verdad. Pues si ya estaba sin trabajo, nada le costaba, no sé, hacer alguna otra cosa, algún Ujú. desbarajuste que hubiera ocasionado a lo mejor sorna, a lo mejor, no sé, llamar la atención. El hecho es que el dueño sí exhibió esta parte que justamente los mismos dueños pocas veces quieren hablar de eso. Si tú le preguntas a cualquier empresario de los medios No, de lo que pasa es comunicación, que Julio se evidenció él mismo, ¿no? sí, O sea, claro, sí, o sí, sea, sí, se sí, a eso evidenció el voy, mismo, a ajá. eso, sí, a eso es a lo que Es quería la llegar. parte lamentable porque está demostrando lo que es la mayoría de los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación, hay que entenderlo, no están hechos las direcciones por periodistas, son empresarios que les interesa netamente, pues, eh, otras vías, ¿no? Otras cuestiones que no tiene que ver a lo mejor mucho con el periodismo. El periodismo es una de las tantas, pero hay otras cosas, hay la comercialización, hay otras Sí, más. Por aquí hay comentarios, ahorita lo leemos, pero ok, sí quisiera ver, porque fíjate, cuando he visto, por ejemplo, las entrevistas que hizo Ramos a presidentes como
Evo Morales o como el mismo Hugo Chávez, Hugo a Hugo Chávez, Chávez, ¿no? ajá, O Maduro, que le terminó la entrevista ajá, también. O sea, Nicolás no le Maduro. importó que se estuviera aquí. ¿Por qué? Porque no estás, fíjate, ¿cómo puedes no estar de acuerdo pero continuar con la entrevista? O sea, al final de cuentas, pues tú no puedes estar de acuerdo con el pensamiento de alguien más. Te pongo un contraejemplo. Revisa y de verdad hay que hacerlo casi cuadro por cuadro las entrevistas, por ejemplo, que ofrece el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Tú dime si alguna Ujú. vez alguien lo ha sacado de sus casillas. Revisa ¿No? el modo en que responde. Yo creo, Ujú, yo he conocido compañeros reporteros que lo han podido entrevistar. Yo les he preguntado si ha tenido a un tema acordar que algún tema no lo toquen y él está abierto. ujú, Es decir, no estoy diciendo que Ángel, perdón, no estoy diciendo que el señor Carlos Salinas sea un angelito y que sea un demócrata, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que tiene muy buenas habilidades discursivas, ¿no? Que no necesariamente, digo, evidentemente no todos los políticos lo tienen. Para empezar, Carlos Salinas de Gortari nunca se enoja en una entrevista. Revisen las entrevistas, yo las he podido revisar. Yo he leído yo he leído bueno, parte de algunos de sus libros lo y me estás parece, usando como manera de ejemplo, ¿no? Estamos diciendo que es un sí, modelo a claro, seguir. sí, sí, O sí. sea, digo, el No, tipo por supuesto. es también, digamos, en algún momento, en algunas entrevistas se le nota a su semblante, pues que no le gusta para nada la pregunta. Sin embargo, Ajá. no se para ni tampoco dice que termina la entrevista. Eso estoy de acuerdo. Aquí las personas cuando no tienen más argumentos, cuando no pueden argumentar, por ejemplo, que se está haciendo algo Ujú, mal, inmediatamente es atacar, ¿no? Y atacar es decir, ya termino, ya te callas, ¿no? ujú. Es no Y dejar hablar o que tú hables y te expreses y entonces no preguntes. O sea, hay políticos que nos ha tocado a veces entrevistar como periodistas que tú te das cuenta que no te quieren dejar preguntar. O sea, ellos hablan, 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 hablan y quieres interrumpir y se molestan, ¿no? Poquito porque no dejas terminar ujú. sus ideas. Dices, permítame, deja terminar mi idea. Bueno, tu idea llevas media hora explicando tu idea, ¿no? O sea, Son aquí choreros. sí, aquí la importancia es, bueno, que se tenga a lo mejor esta parte, porque son necesarios, o sea, lo que no se entiende es que son necesarios todos esos espacios porque se piensa diferente, no todos pensamos igual, en la parte de que haya espacios que son muy chairos, qué bueno, pues así les gusta también, o sea, que se hablen de esa forma. Hay de espacios muy de oposición y nada más invitan a la oposición, pues también, pues qué bueno, ¿no? Tienen sus espacios y se los dan. O sea, tú ya sabrás en qué audiencia puedes Ujú. escoger, ¿no? O sea, la diversidad, eso es lo Dicen importante. dicen que en la variedad está el gusto, a eso se Sí, refiere. Hay claro. espacios para cualquier expresión y tú revisas la manera en que te informas. Si hay gente que le gusta la sorna, yo estoy, Pero por cuidado, ejemplo, perdón, Julio, aquí lo que quiero puntualizar bien es que cuidado con que sí, se esté llevando al exceso la censura. O sea, es lo más peligroso que entonces, al no tener espacios, porque una cosa es que este comunicador o esta persona que tenía el programa en este noticiero, en este espacio de ese canal 66 ya no lo tenga, ¿sí? sí, Pero entonces está perdiendo esa audiencia que ya tenía en ese canal, está perdiendo a un personaje que le estaba hablando de otra manera, que estaba siendo crítico, que estaba, como tú lo quieras ver, pero ya no lo va a tener, ujú, sí. ¿sí? Entonces se le estás quitando a la gente un espacio crítico. ¿Qué le vas a dar? Ujú. ¿Qué le vas a hacer? ¿La mañanera del gobierno de Mexicali? ¿O del Ujú, sí, gobierno del estado? ¿Qué le vas a pues sí. dar? O O sea, sea, ¿qué le vas a dar? ¿Le vas a dar ese espacio? pues, Para- pues le vas a poner la nota de Marina del Pilar y vas a poner ahí un aplaudidor A ver, o sí, aplaudidora claro. ¿Y qué va a hablar de pasar? Marina del Pilar, Porque pero no, aquí el tema es la audiencia. sí, pero La claro, audiencia o se sea, una queda huérfana porque audiencia,
perdón, Julio, pero hay una audiencia que, por ejemplo, no lo sabemos. Hay una audiencia que tenía el canal 66 donde veía a este personaje, que a lo mejor esa audiencia no entra a las redes sociales, no lo sabe seguir en TikTok, no tiene una cuenta de TikTok. O sea, no es lo mismo, vaya. Sí se pierde en esta parte. Aquí en Michoacán tenemos un sistema michoacano de radio y televisión controlado por el gobierno del estado. Sí, Ese es el sí, sí, único sí. sistema michoacano de radio y televisión. Ese sistema que es de televisión y de radio, también a internet, claro está, pero es el único que llega casi a todo el estado. ¿Y qué te pone? Pues noticias del gobierno del estado, ¿no? ¿Y qué te pone? Ahora, pues ya también te ponen ahí, cuando fueron los libros de texto, te ponían casi diario con maestros explicándote por qué eran importantes cambiar a estos nuevos libros de texto, ¿no? Es decir, Ujú. te influye en la educación también, en los medios de comunicación, influye también en parte de la educación. Y con la educación, pues Sí, tienes también, va de la mano con la ideología, ¿no? Que está en ese momento. Entonces, claro. claro que es importante rescatar y tener espacios críticos, porque son buenos, son positivos, son válvulas de escape que necesita la sociedad, porque Ujú. no a todos les parece igual lo que diga la gobernadora, ya en mi Claro, caso, ¿no? sí, claro. A ver, vamos con los comentarios, si No, y la quieres. verdad es que estos, échale, o No, los a ver quieres que tú, los lea porque yo. sí, porque ya se me pasó por ahí. Si los medios de comunicación están subvencionados, no son libres, dice Marcos. Pues tiene toda la razón. En realidad yo creo que el esquema de medios de comunicación que tenemos en nuestro país ha seguido una serie de vicios desde hace mucho tiempo y no hay Ujú. forma de hacerlo de otra manera. Es muy difícil, la verdad. El tema de los medios de comunicación y de A sus ver, subvenciones. ajá. Dice Marcos, eso pasa en España con el gobierno socialcomunista que controla los medios. Justamente era con lo que empezaba yo esta conversación. Básicamente se trata como de esta medida digo, ya podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas, ya quedamos ya acordamos, estamos de acuerdo en que se trata de un tema de censura evidente, ¿no? Y apunto que sí, lo decía desde el principio, se trata tiene un sesgo izquierdoso. La medida tiene un sesgo de un gobierno de izquierda, ¿no? Y estamos hablando de que ocurre en Baja California, donde Morena tiene el control de gobierno del estado en la figura de Marina del Pilar, una gobernadora que, tengo que decirlo, no ha sido, no ha destacado en las noticias de otra manera. Es decir, esta es la primera vez que llega, digamos, a la agenda nacional y va a ser súper penoso. No recuerdo yo alguna otra nota que haya tenido de relevancia nacional. Eso es un comentario también de manera personal. No sé Bueno, si tú hayas visto es otra la cosa. misma perdón, es la misma que criticaba el morenista saliente, ¿no? No recuerdo ese punto. Sí, creo que sí. Ok, Sí, sí, creo que es la misma que hizo críticas. Bueno, ok. en esta parte, Julio, terminas tu idea, perdón por No, interrumpirte. pues lo único que decía es que sí tiene este sesgo de un gobierno izquierdoso que esté inconforme con temas de libertad de expresión. Eso es lo que me parece más grave. Y sobre todo, pues tenemos el asunto inédito de un dueño de un medio de comunicación. Y yo la verdad es que digo, él lo estará reflexionando ahorita que es nota nacional, a los dueños de los medios, salvo a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, realmente les gusta poco salir y mostrarse como piensan, pero evidentemente pues se dejó ver de cuerpo entero al hacer lo que hizo, esto que considero más que un atentado a la libre expresión, porque este cuate Gustavo Macalpin la va a hacer en otro lado, no me queda duda, a veces perdiendo ganas. Yo, más que el atentado a la libertad de expresión, me parece que vimos un desfiguro, sin que deje de tener ni lo uno ni lo otro.
fueron las dos cosas? Bueno, pues es un tema que sin duda, como dices, va a quedar ahí en esta parte de lo que ha sucedido con los medios y de por sí en México, pues han sido lastimosamente muy golpeados por la cuestión de cómo se hace la Sí, información, ¿no? De cómo también corres el riesgo, o sea, vemos el tipo de asesinatos que han ocurrido, ¿no? En el gremio periodístico, en el activismo también, en todas estas personas que levantan la voz y que hacen un cambio, ¿no? Digamos, y sobre todo hacen valer su libertad de expresión y hacen valer también esta parte del activismo donde hacen un cambio en su región, donde están llevando a cabo una defensa en algo. Lo vimos con un documental que una de nuestras amigas por ahí participó en ¿cómo se llama? Los ajá. bosques, el de los bosques donde De la está, mariposa de la monarca, Bari- Ajá, pero ¿cómo se llama el documental? Se me fue el nombre. Bueno, de lo Homero, olvidé. ¿no? El de Homero, Sí, que lo Homero vimos. Lemus, Ajá, exacto. No, Homero. No. Esta parte es lo que nosotros tenemos que ver para dónde va como medios de comunicación, entenderlo también y sobre todo, pues también la ciudadanía, qué es lo que busca, ¿no? En determinado momento, cuando hay censura, cuando hay, cuando no existe cuando deja de haber esta parte de la libertad de expresión, pues es más complicado, ¿no? Se vuelve más complicado en los temas y es, digamos, es un campo fértil para aquellos que deciden que realmente son los poseedores de la verdad, que son a veces los gobiernos que te están mintiendo en tu cara y ni modo, no hay quien los cuestione, ¿no? O sea, no hay quien los critique, no hay quien los cuestione y entonces te van a seguir mintiendo en tu cara sin lugar a dudas. Amigo Julio, pues antes de irnos quisiera yo tocar nada el más tema. déjame hacer Ah, el apunte ok. se llama Homero Gómez, y es Ajá, el guardián de las mariposas. así se llama el documental que está en Netflix, ¿no? Sí, Que perdón. hablamos de esto, de los activistas. ¿Qué pasa en México con los activistas? Bueno, cambiemos un poquito de tema. Quiero cerrar contigo sobre la presentación que hizo Harfush sobre este plan de seguridad nacional. Lo hablamos ayer sobre el caso de Chilpancingo, Sí, lo que le pasó al alcalde. Desafortunadamente, eh, vivimos una situación muy, muy grave, pero parece que a las autoridades no les parece así. Sin embargo, o sea, los temas era para que tuvieran, era parte de la agenda que tendría que tener en las mañaneras, no fue así, fue por una pregunta que ujú, lo comentan sí. y ahora lo presenta este plan. ¿Qué te parece a ti esta presentación que hizo? Bueno, en principio es un resumen de lo que se abordó durante la campaña y básicamente este tema de las cuatro vertientes de la estrategia en seguridad nacional, pues evidentemente se desdibuja con todo lo que está pasando y que mencionas, ¿no? El foco evidentemente está en Guerrero y en Culiacán, ¿no? Que después de presentar este plan, dicen que van a Culiacán a atenderlo de manera presencial, tanto el secretario de Seguridad como el militar encargado, ¿no? Entonces, me parece que, digo, podría haber sido un tema interesante. El problema es que no tienen el termómetro A realmente de lo que ver, está pasando en el país. Es decir, se opaca, digamos, la presentación de este plan ujú. con lo que está pasando, ¿no? Es básicamente, están diciendo que todo está muy bien, pareciera que es una estrategia que está bastante consolidada o ya aprobada, cuando en realidad no es así. Eso es lo que yo apunto. Mira, a mí hay algo que me llama la atención y lo vivimos aquí en Michoacán. Ajá, Cuando no se estaba atendiendo el problema del crimen organizado y que fue creciendo tanto, 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 tanto que no tenía el control de ninguna manera, o sí, sea, es más, no podía entrar ni siquiera otro grupo, digamos, a pelear la plaza porque era inmediatamente, pues, ¿qué te puedo decir?
desaparecido, ¿no? O sea, con este grupo que creció tanto en Michoacán y no nada más en Michoacán, sino se expandió por otros estados cercanos, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, etcétera, que luego lo fueron desapareciendo. Pero ¿qué pasó aquí? Cuando ya se da cuenta el gobierno federal del problema que estaba sucediendo, que ya sabían, o sea, el darse cuenta suena hasta algo estúpido, ¿no? Decirlo así, porque ya lo sabían, ya sabían el problema que existía, que se Ujú, hacían, perdón la palabra, pero pues se hacían pendejos, ¿no? O sea, por así decirlo, eh, y omitían lo que tenían que hacer, omitían lo que tenían que responder o su trabajo lo tenían que llevar a cabo. De esa manera no lo hicieron. Entonces, hasta que se les fue creciendo el problema a tal punto que hubo un descontrol de gobierno, hubo un descontrol de muchas cosas, no se podían operar, ¿no? Había empresas que no podían entrar a algunos municipios, sino hasta quitaron, por ejemplo, te puedo decir, quitaron Coca-Cola de Apatzingán, quitaron, o sea, todo lo que se había, la comisión misma, la Comisión Federal de Electricidad no podía entrar a municipios, o sea, ujú. no podía ni siquiera operar la comisión. Estamos hablando nada más para situar a nuestros amigos que nos escuchan del año 2014. Más o menos, estaba Ujú. Peña Nieto. Bueno, Sí. ¿qué hizo el gobierno federal en ese momento con Peña Nieto? Precisamente me llama la atención lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum esta mañana, lo que propuso Claudia Sheinbaum. Fue venir con todos sus secretarios y atender los problemas según de las comunidades, ¿no? ¿Y con qué le iban a resolver? Con dinero. ¿Y qué pidieron para Michoacán? Varios millones de pesos que no sabemos de en dónde quedaron, porque esos millones de pesos, pues algunos nos explicaron. ¿Qué les dejaron aquí, por ejemplo, a Morelia? Unas vías de comunicación mal hechas, unas vías de comunicación que súper claro que está, que costaron mucho más de lo que fueron, ¿no? Ujú. En otras partes dijeron que iban a hacer, sí hicieron un hospital a lo mejor en Apachingán que terminó cayéndose en pedazos en algunas partes. Y ahí están las noticias, ¿no? Y ahí están los videos. O sea, con dineros intentaron solucionar algo que a la vez se volvió en otro problema. ¿Por qué? Porque ni solucionaste nada y ese dinero se desapareció. Claro, estamos hablando de un gobierno priista, muy acostumbrado a que se desaparezca el dinero, ¿verdad? Ujú. Pero ahora es un gobierno morenista, que la estrategia no está nada diferente de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. No hay muchas diferencias. Sí hay cosas que, por ejemplo, ella agrega, Claudia Sheinbaum, en esta estrategia, ¿no? O sea, una de las atención de la causa es lo que decía Andrés Manuel, que abrazos y no balazos. O sea, Ajá. atender las causas. ¿Qué son atender las causas? Pues todos los programas sociales, el dar dinero a los jóvenes que son vulnerables, ¿no? En esta situación. Se supone que el tema de atención a las causas es resolver, digamos, los temas por los que los jóvenes se meten Pues a la pobreza, lo que a hablábamos la otra vez, o sea, no disminuir la son, pobreza, ajá, etcétera. O sea, a ver, yo la verdad es que claro que sí hay muchísima pobreza y la verdad es que cuando entras a comunidades que dices, puta madre, güey, aquí no, o sea, ¿cómo le haces, no? Para resolver ciertos problemas. Te das cuenta que, por ejemplo, en algunas regiones, algunas comunidades veías la gran trocota, ¿no? sí, Una troca de alto valor y una casa muy modesta, ¿no? ujú. Entonces te ves que hay una cultura en algunas regiones ya muy establecida que es la narcocultura. Entonces, estos jóvenes no se van a ir por una beca, no sé, de 7,000 pesos, 6,000 pesos a ganar más dinero, ¿no? Y tener el carro de sus sueños o tener una vida de sus sueños. Sí, claro. ¿Cómo contrarrestas esto? Porque no es tan fácil, no es así de, les llevo la salud que no les he traído, la salud, pero pues como visita, ¿no? Ahora sí como visita de doctor, ¿cómo estás? Ah, ¿estás mal? Órale, pues mira, te vamos a anotar para mandarte tus medicinas, etcétera, y
porque las clínicas, hay que ser también honestos, o sea, están muy lejos y ha quedado olvidado, no desde el sexenio pasado, desde hace bastante tiempo. Sí, evidentemente Y una lo de gran... aquí, a mí lo que me llama la atención es que es la consolidación de la Guardia Nacional. O sea, Sí, 140,000 oficiales, ¿no? Como una cuestión que hemos visto videos. No sé si viste o tuviste la oportunidad de ver un video de un oficial, ¿no? Veremos qué pasa con esta Guardia Nacional, porque ahora sí, pues tienen más permisos. Aquí lo peligroso es que se vuelve que cuando entraba, y nos dábamos cuenta que cuando entraba, por ejemplo, el ejército con operativos y llegaba a tocar las ciudadanías sin previo aviso y entraban a casas, a reventar casas, por ujú, lo que tú quieras, sí, por hacer su chamba en ocasiones y en otras porque les daban pitazos y les explicaban que ahí había algo y a veces no había nada, ¿no? Y se llevaban a gente inocente y hasta que no entraban derechos humanos, etcétera, claro. se podía hacer algo. Ellos mismos decían, hey, ahí viene derechos humanos, ¿no? O sea, ahorita no sé qué tanto derechos humanos esté actuando de esa manera, porque derechos humanos, digo, fue lastimosa las actividades que tuvo derechos humanos en estos 6 años. Es que justamente Una, una de las cosas que planteas es súper interesante. Básicamente, la democracia mexicana tiene que funcionar con contrapesos. Es decir, la idea de que haya tres poderes, la suma de las fuerzas políticas de tal manera, pues tiene que haber contrapesos. El problema es que así como queda organizado, así como se llevó Morena el carro completo, pues no hay posibilidad de que esto sea así. Entonces, básicamente no hay política, debería aprovecharse para hacer, digamos, una política transeccional, es decir, que se trascienda en los sexenios. El problema es que no vemos, más bien vemos la intención de derrumbar a como dé lugar el México que dejó el viejo régimen. Y ese es el mensaje que han dado desde el principio. Y justamente por esto no se plantea una estrategia en seguridad. Hay una cosa que me parece interesante de lo que dijo Harfuch el día de hoy, que básicamente es eh, que dice que la Guardia Nacional se tiene que consolidar. Perdón por me está fallando este aparato de la luz, pero bueno, dice que la Guardia Nacional se tiene que consolidar y me parece que yo sí pensé que estaba, yo pensé, perdón, yo pensé que estabas transmitiendo desde Venezuela o desde ya otra estamos quedados, parte. ya estamos quedados los ilus Ya acá te en están, Venezuela. ya te están No, cortando también la luz, ¿no? acá en Caracas está difícil. No, la verdad es que, bueno, un apunte que dice y tiene toda la razón, a ver si es cierto que le funciona, es decir, que la Guardia Nacional, el modelo de la Guardia Nacional se tiene que consolidar. Eso es Ujú, interesante. Entonces, si se tiene que consolidar, pues es también necesario darle una oportunidad, corregir, digamos, los errores que se hayan visto ya en los 6 años que ujú, lleva el proyecto y hacer que esto funcione de manera transaccional. Eh, Me cuesta trabajo entender cómo es que se va, digamos, a colaborar en materia de inteligencia y de investigación, ¿no? Es decir, el CNI, ¿qué rol va a tener? Porque el CNI está nadando de a muertito, ¿eh? Nadie le ha ujú. preguntado, oye, ¿y qué hacen todos los agentes que antes estaban en el CISEN y ahora qué, en qué trabajan, cómo le hacen? Vamos a fortalecer la inteligencia y la investigación, pues hasta donde sabemos, al CISEN, al hoy Centro Nacional de Inteligencia, no le ha caído ningún recorte o fuerte, un recorte fuerte. Se mantienen ahí en trabajo. Yo creo que son los del CISEN los que me están quitando mi luz. Entonces, Sí. pues bueno, este asunto de la coordinación entre el ámbito federal y los ámbitos, el ámbito estatal y los municipales, ya quiero ver cómo le van a hacer, pero bueno, digamos que dentro de todo, pues ahora sí que no puede decir Morena que no tuvo la oportunidad cuando tiene, y es un concepto que no les gusta porque suena a prismo, pero la verdad es que no tienen, perdón, sí tienen el carro completo. Entonces, pues es el momento de brillar, No, a ver tienen cómo lo todo hacen, para, o sea, tienen, a ver si es cierto que tienen todo. Entonces hay que ver qué es lo que sucede. Pero bueno, lo que estamos viendo dentro de todo es, digamos, medidas que suenan a autoritarismo,
Y parece que estamos hablando, fíjate, curiosamente, de cosas que hubiera hecho el PRI. Ese es el tema. Este tipo de Ujú. censura, lo que estábamos hablando, el tema de del uso del ejército en asuntos de seguridad pública, pues sí tiene Morena, digamos, este tufo a PRI y por más que lo nieguen, ahí está. Más allá de tener a lo mejor una comparación, porque van a decir que pues, son distintos y sí lo son, ¿no? Los tiempos son distintos y creo que los tiempos merecen cosas distintas, pero allá de decirnos que no es militarización lo que se está llevando, pues bueno, entonces estamos completamente idiotas, no entendemos lo que es militarización en un país así. La parte que se vuelve peligrosa, Julio, es precisamente cuando tú tienes el control de todo, y estamos hablando del control de todo, es de todo, o sea, de todos tus brazos operativos, de tener al ejército de tu lado, pero también aquellos que van a revisar de que se esté actuando bajo los derechos de los ciudadanos y no rebasarlos. Cuando tú eres juez y parte, pues está muy de la chingada que te puedas librar de algo que esté en contra tuya, ¿no? Porque entonces así pueden precisamente, eh, no estás pensando igual que ellos y pues ya te vuelves peligroso, ¿no? No hay que, no, esperemos no llegar a ese punto, ¿no? Que no tengas ni siquiera el espacio como este en una red social donde te puedas expresar. Ojalá no. Ojalá no, porque si ya, pues, si controlas todo, pues entonces ya al ratito, también se va a desconectar, se va a salir de WhatsApp Sheinbaum y al ratito también van a querer armar otra red social donde nada más estén comunicándose ellos, ¿no? O sea, no se trata de eso. Y, y cerramos con esto, Julio, esperando que estas visitas que va a hacer Harfush a Culiacán, igual hasta Guerrero si los tiene que hacer, igual a Ujú. Michoacán que por acá lo esperamos, donde tenga que pararse, creo que tiene que dejar algo, ¿no? Porque tenemos que ser testigos, creo, de verdad, de los cambios que necesita un México. Te agradezco mucho, Julio. No, hombre, pues acá andamos y a ver si no nos va a tocar, digamos, aprender a la mala, otra vez volver a confiar en un solo partido hegemónico y a ver si no nos, a ver cómo nos va, a ver cómo nos empieza a ir. La verdad es que lo que estamos viendo son visos de autoritarismo, pero bueno, ellos lo sostienen en que así votó el pueblo, así votó la gente y es parte del discurso. Van a ser, eso sí creo, 6 largos años, pero bueno, ya estamos acostumbrados como mexicanos. Te Nos agradezco vemos. mucho. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego.